Alfredo Stroessner pudo ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay y hacer observar la Constitución y las leyes. Sí, todo empezó con una pregunta, en realidad, eh, cuando estaba en la universidad, como quería saber qué se había filmado de Paraguay, eh, dónde estaban todos esos registros, a diferencia, yo estudié en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Estuve estudiando varios años ahí, a diferencia de Argentina o de Brasil, que son nuestros países vecinos, y casualmente los países más grandes de la región. Eh, Sentía que quería saber dónde estaban todos esos materiales. Empecé una investigación de saber cuál fue la primera imagen filmada en Paraguay, dónde estuvieron los noticieros de Paraguay, cuál fue la primera película de ficción de Paraguay, y así empezó, como una obsesión. Empezar a saber dónde estaban depositados, cuáles fueron las primeras casas productoras, todo ese tipo de información que fue muy difícil de encontrar. Hubieron varios investigadores eh, que hicieron que yo llegue a hacer este proyecto. No, no es que yo descubrí nada, hay personas que vienen investigando hace muchos años, eh, que me dieron pistas para poder encontrar esto. Entonces, primero era como una cuestión más Paraguay, no, no era una cuestión dictadura, vamos a decir. En el medio de la investigación, me encontré con muchos archivos de la dictadura. Me encontré con muchos archivos de la dictadura que yo nunca había visto, que, que, que yo no tenía un imaginario de mi país en fílmico de los 50, de los 60, inclusive de los 70. Algunas cosas de los 80 un poquito más por la llegada de lo digital y el VHS y algunas cosas, pero en principio no. Entonces, eh, también debo decir que en el colegio a nosotros no nos enseñan de la dictadura. Son muy pocos los colegios que tienen ese privilegio. Entonces yo no, al terminar el colegio a los 18 años, sabía la figura de Stroessner, pero no sabía todo lo que había pasado y mucho menos en el ámbito audiovisual. Entonces la investigación del archivo me llevó a aprender sobre mi país, a aprender sobre los medios de comunicación y a aprender también de la fuerza de los medios de comunicación en un régimen de 35 años. Y entender también un mapa geopolítico que se está sustentado en estos archivos, ¿no? Como la película no solamente es de archivos de Paraguay, sino mayoritariamente de archivos de afuera, que esto de alguna u otra manera revela que otros gobiernos apoyaron esta dictadura por 35 años, ya sea directa o indirectamente, eh, abriéndole la puerta de tu país a un dictador es apoyar a un dictador, no, no necesariamente económicamente. Y entonces empecé a entender toda esta complejidad que empezó a aparecer en estos medios. Y la película no solamente es un recorrido sobre 35 años de la dictadura en Paraguay, sino también es un recorrido en los soportes eh, de audiovisual, la historia de los medios de comunicación, en un punto. Hay una cosa que a mí me parece súper interesante, que Stroessner llegó en el 50 y se fue casi en los 90, es decir, que llegó en 35 milímetros y se fue en VHS. Entonces hay como todo un recorrido también en estas texturas que me parece eh, súper interesante. Y creo que viene de buscar esto, viene de un silencio muy grande, viene de no saber nada, viene de no saber realmente nada de ese proceso, de ese periodo de la historia. Yo nací post dictadura, entonces como tengo una idea muy vaga de lo que fue, tenía una idea muy vaga de lo que fue, y mucho menos tenía una imagen tan fuerte del dictador, que, bueno, después de haber visto tanto material, convivir con eso tampoco fue fácil, pero sí viene de eso, de un silencio, de una generación que intenta entender un país hoy y a partir del pasado. Yo creo que principalmente fue eso, quiero entender mi país, quiero entender cómo es que estamos donde estamos, cuál es la situación sociopolítica, y las respuestas están en 35 años de dictadura. Como base, yo tenía dos películas, por así decirlo, que me incentivaron a hacer esto, o me abrieron preguntas más que nada, no sé si son referencias, no son referencias, son depositarios de preguntas, que es una película de Chris Marker, que es El Fondo del Aire es Rojo, y claramente La Batalla de Chile, eh, que eran movimientos contrainsurgentes
en los países con el poder de turno, vamos a decir, ¿no? Y mi principal búsqueda fue decir dónde están las cámaras de la resistencia en Paraguay, ¿no? Y fue irrastreable, como decir, capaz filmaron, capaz no, nunca lo voy a saber. Yo no lo sé, capaz alguien lo sabe. Pero el audiovisual no formó parte de un arma en Paraguay. Hubo una resistencia muy grande, pero, pero yo no lo encontré. Entonces empecé a encontrar oficiales, materiales oficiales. En algún momento encontré algunas cosas familiares, pero sentía que no era el código que yo quería trabajar. Como había algo en lo oficial, en la fuerza de lo oficial que quería como desintegrar. Esa era la propuesta. Como yo viendo materiales y materiales, seguía juntando. Tuve más de 100 horas de material, ver, analizar, entender cada viaje, cada contexto, hablar con los historiadores, las historiadoras que me estuvieron ayudando. Eh, Entendí un día que yo lo que quería hacer era la construcción de la imagen del poder. No agarrar, no tenía imágenes de resistencia, no tenía imágenes, me refiero a imágenes a filmaciones. Imágenes sí hay, fotográficas hay un montón. Artículos de diario también. Yo quería quedarme con las filmaciones. Eh, entonces empecé a agarrar como, ¿cómo hago que la fuerza del poder de turno, ya sea nacional o internacional, eh, ponerlo en tela de juicio y exponerlo en su verdad total, ¿no? Porque la película lo que hace es exponer un periodo, exponer con recursos narrativos, recursos de montaje, expone lo que realmente se estaba diciendo, lo que se estaba contando, lo que se estaba mostrando durante ese periodo. Eh, entonces elegí como poner a la luz cómo el poder mostraba, más que la resistencia. Y hay varios factores a tener en cuenta en el montaje en esta película. Hay una responsabilidad narrativa, política, personajes, niños, un montón de cosas que hay que tener en cuenta. También el costo de los archivos. El costo de los archivos es algo que midió el montaje. Esta película tiene con varios acervos europeos que tienen costos elevados. Entonces, cada decisión estaba atravesada por la producción. Es una película que, de alguna u otra manera, estuvo atravesada es una película que forma parte de los tres procesos al mismo tiempo: preproducción, producción y postproducción. Es como viven en el mismo momento. Entonces, es una película que se reescribe y se puede reescribir eternamente, pero no tiene unos recursos infinitos. Entonces, habría que tener muy en cuenta cada decisión. Pero sí hubo una decisión que no vino de la mano de la producción, que fue del momento uno. Yo no quería eh, hacer una voz en off hecha por mí. Eso fue lo primero que yo le dije al montajista, a Manuel. Bueno, vamos a hacer esto, yo quiero que los archivos hablen. Yo quiero que los archivos hablen entre sí. Como que quiero que choquen, no sé, intentémoslo. Pero yo no quería hacer una narrativa de un historiador que diga cómo son las cosas, o mismo mía. Ahí estaban ahí, yo sentía que había que tejerlo. Y era como poner A o B, A con B, A con B, y tratar de... Esto va a engranar de alguna manera. Y estuvimos trabajando con eso mucho tiempo. Hicimos todo un desglose de material cronológico. Sentíamos que la película tenía que ser cronológica, porque era una historia que no se conocía. Entonces no podíamos dar por sentado ciertas cosas que ni siquiera en Paraguay se sabe, como el mundo va a saber. Entonces hicimos una cronología. Que la película es cronológica, empieza y termina la caída, la asunción y la caída del gobierno. Eh, y otra de las direcciones que fue como clara desde el principio fue: esto va a ser una sumatoria de escenas que se comen a otras. Como una concatenación de eventos eh, en alza, vamos a decir, ¿no? Esto va acá, esto sigue con esto se relaciona con esto, y cada vez en, en un lugar un poquito más oscuro de lo que es la dictadura, ¿no? Todas las relaciones que se van asociando en un pequeño país que nadie conoce capaz, pero que alberga toda una historia universal, inclusive casi muchas relaciones políticas del siglo XX. Y entonces la película es, no una voz en off, trabajemos con nuestro comentario a partir de los cortes y el sonido. Nuestro comentario tiene que venir del sonido. Juguemos con el sonido
digamos las cosas que queremos decir con nuestro sentimiento y que lo que se sienta que queremos decir esté en el sonido. Entonces trabajamos mucho en, en esta idea de las escenas que te digo, que se vayan acompañando con un sonido que tuve el placer de trabajar con Julián Alay, que es un diseñador sonoro que entendió muy bien el proceso, y con Manuel pudimos armar esta triada súper interesante de poder entender lo que queríamos contar. Hay dos cosas, como a mí me gustaba, la película tiene una narrativa un poco entre clásica y experimental, ¿no? Tiene algunas cosas que a mí me gustaban trabajar desde lo pictórico, de lo abstracto, la idea del rojo, como la idea del rojo como es algo que a nosotros tiene totalmente otro sentido en Paraguay. El rojo no es comunista, ¿no? Entonces como te saca totalmente de otra idea. El rojo está relacionado con la derecha más clásica en Paraguay. Y ahí tuvimos esta idea como también pensaba mucho en Rothko y en la idea de que el rojo te absorbe. Entonces estas pausas que tuvimos, que hay 5 pausas de rojo en la película que te dice esto sigue acá. No, 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 este rojo sigue en el país. Entonces quisimos trabajar un poco con eso y creo que con Juli trabajamos en esa parte del sonido, de los rojos, como agarramos un montón de músicas compuestas de aquella época y lo descompusimos como para que te puedas como entrar en ese plano. Es un momento de entrar en el plano. Y también hay una idea que con Juli trabajamos durante el proceso, que con él, con el montaje y el sonido fue trabajar en conjunto. No fue, yo no le entregué una película muda a Julián. Él estuvo en cada proceso, en cada decisión. Él también formó parte de su investigación propia. Él hizo su investigación sonora, texturas sonoras, cómo suena un 35, cómo suena un VHS. Eh, entonces, como él fue haciendo todo este proceso también por su cuenta y nos retroalimentábamos todo el tiempo. Y hay una idea que sí, que fuimos trabajando con él, que como son muchos archivos, hay una idea de abrir cajones. Que hay muchos sonidos como de puertas, de cortes sonoros, de decir, bueno, esto abre este cajón, esto abre otro cajón. Hay una idea de archivo, ¿no? Como de depositorio de imágenes, ¿no? Y creo que eso también fue un gran hallazgo durante el proceso de entender la infinidad de posibilidades que uno puede tener con el sonido y que no solamente eh, está todo en la imagen. Para empezar, durante mucho tiempo la dictadura de Alfredo Stroessner no fue considerada una dictadura. Era, era llamada a elecciones cada 5 años y él ganaba por el 90% o más. Eh, Se usaba esta estrategia como para una visión internacional, como decir esto no es una dictadura. Entonces hoy en día estamos viendo ese tipo de intervenciones. Claramente no son las mismas. Y también la dictadura de Paraguay tiene algo muy particular, que fue también todo un proceso de entender, porque la película parte la hice en Argentina, y mi equipo es argentino, y la dictadura argentina no es lo mismo que la dictadura paraguaya. La dictadura argentina es una junta militar, militares que tomaron el poder. En Paraguay es el Partido Colorado, que es un partido político en alianza con los militares. Entonces es otra cosa. No son los militares solamente en el poder, es el partido y los militares. Entonces al terminar la dictadura, lo que se fueron los militares, pero el partido siguió. Y el partido sigue hasta ahora. Entonces eh, hay una, hay como de alguna manera muy como controversial, eh, la dictadura de Alfredo Stroessner fue como algo que son las nuevas derechas hoy en día, ¿no? Estas democracias enmascaradas o estas democracias trabajadas por los medios de comunicación también, ¿no? Como las democracias de hoy, las nuevas derechas, están sustentadas en los medios de comunicación, están sustentadas en estos nuevos medios de comunicación. Eh, de alguna u otra manera, esta película se empezó haciendo con una curiosidad mía que tocó con un alzar de una derecha mundial. Que yo no creo que sea casual, que yo creo que a veces somos simples factores en un universo que atraen cosas y de alguna manera esta película viene
hacer una revisión no solamente de Paraguay, sino una alerta mundial también. Y eso me parece muy interesante, porque no, porque las películas tienen sus procesos y, y que una película así, que para mí venía de un lugar tan chiquito, toque a tantas, eh, que se vuelva una película universal, me parece súper interesante. Y entender que cada país o cada gobierno o cada pedazo de tierra en el mundo no es aislado al otro. Entonces, Paraguay capaz es un país que no mucha gente conoce, y no su política o su historia tampoco, pero ahí estaba y ahí está haciendo eco a un contexto internacional, y cada país en el mundo tiene ese pequeño eco también. La película tuvo un recorrido no solamente en festivales, sino en mercados también. Como quiero volver al tema que la película es una película compleja en el sentido de producción, de los costos de los archivos y las licencias y todo lo que eso requiere, hace que la película tenga un costo elevado. Entonces tuvimos que salir a buscar socios en distintos países, ir a distintos mercados, y eso también enriqueció la película. Eh, la película empezó su primer mercado en el 2021, eh, en Doc Lisboa, donde ganó el primer premio, el premio de primer corte o postproducción de la televisión portuguesa. Después hicimos todo un recorrido en América Latina, en Brasil, también estuvimos en el mercado en Guadalajara, aquí en México, en Hot Dogs, en Canadá, en Málaga, en España, en otros lugares. Y la película es una coproducción, empezó siendo una coproducción entre Paraguay y Argentina, que, que obtuvimos Ibermedia, con el premio de Ibermedia de coproducción. Y luego tuvimos coproducción en Estados Unidos, con Beer Street Production, y también ganamos el fondo del CNC en Francia, con Lardux. Nuestra última coproducción con Alemania, una empresa que se llama Belfield. La película tuvo el estreno mundial en la Berlinale, en Panorama, que no solamente a mí me pareció, más allá de un sueño increíble por la película y por mí personalmente, haber estrenado en un festival así, sino también en el contexto de la película, ya que Stroessner es de familia alemana. Y me parecía súper acertado estrenar en un país como Alemania esta película que interroga a la política alemana también contemporánea y al saber alemán en general. Entonces hubo un diálogo muy interesante con el estreno en la Berlinale, a partir de la idea de que Stroessner es alemán y todas las relaciones que tiene Alemania con Paraguay hoy en día y históricamente, que son súper complejas. Y en ese sentido, ese estreno fue ideal, en el sentido de la esencia de la película y lo que la película quería hablar políticamente. De ahí nos fuimos a Grecia, que estuvimos en competencia internacional. Eh, Debo decir que en la Berlinale ganamos el premio FIPRESI de la Asociación de Críticos. Y después fuimos a Grecia en el Festival de Thessaloniki, en Salónica. Ganamos el premio de Human Values Award, que es el Congreso Helénico, también como un reconocimiento súper interesante. De ahí seguimos en festivales en Alemania, en Tübingen, en Bolzano, en Italia, estuvimos también en Polonia, y luego en Brasil, en San Pablo, y nuestro último premio fue haber ganado el Gran Premio Bafisi en Buenos Aires, que, que también fue muy bueno para la película, ya que la comunidad paraguaya más grande eh, fuera de Paraguay está en Argentina. Entonces la gran cantidad de exiliados, la dictadura está en Argentina, es es como nuestra historia es muy grande. Entonces haber ganado ese premio en esa ciudad fue también muy importante para nosotros. Y luego seguimos bueno, ahora estuvimos en FICUNAM, que estamos muy contentos, es un sueño también, un gran festival, y la Cineteca es algo increíble. Y seguiremos todo este año, a ver qué pasa, pero sí, seguimos acá por acá. Mi nombre es Juanjo Pereira, soy el director de Bajo las Banderas El Sol. Es un documental completamente de archivo que recorre todos los medios de comunicación del siglo XX y habla sobre una de las dictaduras más largas de Latinoamérica, Paraguay, que duró 35 años.
y los invito a todos a que puedan ver la película aquí en la Cinemateca, que es un lugar increíble. Muchas gracias.